sabía que eran cosas imposibles, pero aún así tenía la necesidad de comprobarlo o hacer alguna compulsión, como tocar 2 veces kilos. No podía quedarme con esa incomodidad porque me moría de miedo. Fui realizando los ejercicios y de actuar de una manera distinta a la cual yo solía actuar, me di cuenta de que ya no tenía el mismo impacto en mí porque ya el miedo reducía. El miedo se reducía cuando uno agarra esa disciplina, ya puede reaccionar mejor y eso a largo plazo es una solución. Si te parece, explícanos un poco quién eres, preséntate y cómo empezó la historia con las obsesiones. Bueno, soy Mauricio Carvajal, tengo 23 años, vengo de Perú, eh, soy estudiante, estudio de negocios internacionales en la Universidad de Lima y yo desde muy pequeño siempre he sido una persona bastante insegura, siempre he tenido miedos irracionales que yo mismo siempre sabía que eran cosas imposibles, pero aún así tenía la necesidad de comprobarlo o hacer alguna compulsión, como tocar 2 veces algo y así toco 2 veces algo y me sale bien, es que es imposible. Y recién podía estar tranquilo. No podía quedarme con esa incomodidad porque me moría de miedo de que lo que tenía, de las cosas que tenían miedo se hagan realidad. Y bueno, luego cuando fui pasando el tiempo, fui creciendo, eh, me puse a averiguar sobre el tema, ¿no? Y mis padres sabían lo que me pasaba, pero nadie tenía conocimiento del TOC aún. Una vez encontré sobre el trastorno obsesivo compulsivo y me identifiqué mucho con ese trastorno porque eh, eran cosas de que la persona tiene algún miedo irracional, es consciente que es irracional, que es imposible, pero aún así lo comprueba, aún así tiene que buscar algo o encontrar algo que te diga que te asegure que eso no va a pasar para recién sentirse tranquilo, o hacer alguna compulsión como contar algún número, tocar 2 veces algo, y cosas así, ¿no? Eh, y eso. ¿Y qué cambió cuando descubriste eso, que existía un trastorno que tenía muchas cosas en común con lo que a ti te pasaba? ¿Qué pasó? ¿Empezaste a buscar más información? ¿Qué es lo que hiciste en ese momento? Claro, me puse a buscar información sobre el tema, como una especie como que me obsesioné sobre el tema, me puse a investigar sobre el tema. Eh, Porque hubo un tiempo, cuando era niño, simplemente buscaba la aceptación, la comprobación de seguridad de hacer algunas compulsiones, pero mis padres casi no lo tomaban mucha importancia. Cuando fui creciendo, ya esto seguía y como que fui empeorando un poco más, creo, porque empezaban a venir nuevos miedos, nuevas compulsiones. Bueno, una vez se me había entrado un pelito al ojo y tenía que, me lavé la cara, pero no estaba seguro si se había salido el pelito. Y me Ajá. miraba una y otra vez para ver si estaba ahí, ¿no? Y a veces tenía miedo que se esté por acá, no sé, y cosas así, muy repetitivo. Y una vez también tuve miedo a que lo que me pase era esquizofrenia. Yo no alucinaba en lo absoluto, pero tenía miedo que, pucha, veo una sombra de alguien que está pasando y si yo lo aluciné, entonces tenía que comprobar que, miraba otra vez y era de la persona que está pasando. O si no, estoy en el taxi, veo de reojo un carro que está pasando por el costado, pero tenía que ver nuevamente para ver, sí era el carro. No sé si me dejo entender. Sí, sí, Era sí. esas cosas que, que, este, que fueron como que
no me dejaba tener una vida normal. Así que me puse a indagar sobre el tema, me puse a buscar psicólogos y ahí fue donde te encontré a ti también, Vale. que en verdad me identifiqué mucho con tus videos y quise contactarte. Y antes de contactarme a mí, ¿habías probado algún tipo de... ¿Qué es lo que habías intentado hacer para ponerle solución a lo que te pasaba? Bueno, yo recién había tomado solución casi en ese momento, porque antes tenía el erróneo pensamiento también de que hago esta manía y va a ser la última vez que lo hago, pero se volvía un bucle. Ujú. Se volvía un bucle y volvía a cometer el mismo error y volvía a hacer la misma compulsión y así, ¿me entiendes? Ajá. Hasta que un día con mis padres, que sabían, yo les tengo mucha confianza y les comenté, y bueno, ellos sabían que yo era una persona insegura desde muy pequeño, porque hasta para ir al baño, cuando era niño, Ujú. tenía ganas de orinar y tenía que decir a mis papás o a mi mamá, eh, puedo ir al baño, ¿verdad? Me tenía que decir que sí, para yo recién ir al baño, si no, no podía ir al Eso baño. recuerdo, que me lo contaste, sí. Y, y era muy inseguro. Más que todo el TOC partió de la inseguridad. Y yo sé que todo el mundo no es una, no es algo que nadie tiene nada, simplemente es una inseguridad. Hablaremos un poco más adelante este tema de la inseguridad y cómo te ha afectado también el trabajo que has hecho sobre las obsesiones a esto, pero me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo primero, cuando empezaste a hacer el coaching conmigo, qué es lo primero que empezamos a cambiar, qué es lo primero que te sorprendió de la terapia que Ok. hicimos. Eh, Cuando uno tiene miedo a algo, quiere evitar el pensamiento. Cuando uno tiene miedo a algo, trata de hacer alguna compulsión para evitarlo. Pero cuando empecé el coaching contigo, en vez de evitar el pensamiento, tenía que atraer el pensamiento, volver a pensarlo hasta que yo deje de tener el miedo. Así que me acuerdo que uno de tus ejercicios era mañana, tarde y noche, una buena cantidad de minutos, no recuerdo cuántos, pero era casi 15 minutos, donde tenía que concentrarme en el pensamiento que me daba miedo. En lo que me daba miedo al inicio me daba ansiedad porque no podía ni pensarlo, no podía ni imaginarme que eso sea posible. O sea, no lo veía ni entre las opciones. O sea, tenía que ser imposible, imposible, una X, 100% imposible. Ajá. Así que me ponía a hacer los ejercicios en donde tenía que pensar en eso, que tengo miedo. Y poco a poco, cuando ya uno va agarrando la disciplina de seguir pensando en eso, ya va disminuyendo la ansiedad. Y cuando ya pierde un poco de importancia, ya no lo evitas como antes, y ya no lo evitas, ya no piensas en eso. Eso es un buen Y con el ejercicio que me tiempo, hizo al inicio. vale, esa concentración voluntaria, entre otras cosas que hicimos, te ayudó a cambiar un poco la percepción de los pensamientos Claro, que sobre tenías. todo a dejar de tenerle terror, a dejar de evitarlo, Ajá. porque lo que mantiene al TOC es que uno no tiene terror, y si uno tranquiliza ese miedo que uno tiene, Ujú. entonces el terror va a seguir porque tú estás dándote tranquilidad, o sea, no estás exponiéndote a eso que uno tanto teme. Claro, de alguna forma confirmas el miedo, ¿no? También haciendo todas esas evitaciones Claro, que tú hacías exacto. antes. Vale. Ujú. ¿Qué pasó cuando empezaste a percibir los pensamientos de una forma distinta? ¿Empezaron a reproducirse menos? Cuéntame un poco qué es lo que vino después de ese trabajo que hiciste. Cuando fui realizando los ejercicios y de actuar de una manera distinta a la cual yo solía actuar, me di cuenta de que ya no tenía el mismo impacto en mí porque ya el miedo reducía. El miedo se reducía y cuando, o sea, a veces igual venía el pensamiento, algún malentendido, me acuerdo, pero
ya no me forzaba, tenía la disciplina de no recurrir a, a a tranquilizarme, a hacer la compulsión que me tranquilizara, sino a quedarme con el miedo y pensar que eso puede ser posible y quedarse con eso hasta que poco a poco va desapareciendo, ¿no? Cuando uno agarra esa disciplina ya puede reaccionar mejor y eso a largo plazo es una solución. Muy bien. Claro, es también importante esto, ¿no? Que me dices a largo plazo. Supongo que A todo este largo plazo, proceso, una vez también dejamos de trabajar, también se ha ido consolidando todo eso, ¿verdad? exacto. Vale. ¿Qué más te iba a preguntar? Eh, ¿Hay alguna cosa más que te sirvió, alguna cosa que te haya quedado muy, muy grabada de todo ese trabajo que hicimos que quieras compartir? Me acuerdo mucho también que me ayudaste a, con el aspecto de la seguridad, porque yo aparte de tener TOC, y creo que va de la mano del TOC, porque es como que soy una persona un poco más, poco tímida, que a veces me da un poco de vergüenza, por así decirlo, de tal vez intervenir en clase o tal vez de hablar en público, sobre todo dar el primer paso, Ujú. por las mismas inseguridades que, que he tenido, ¿no? De que, pucha, y si lo que digo está mal, o no sé, o quizás, no sé, piensan que soy ignorante, no sé, lo que sea, pero Sí, eran sí, esos temores. Ajá. sí. Con Que, eso yo, ya sabes que yo me identifico mucho con esto que hemos hablado más de una vez, que ujú, también el hecho de la inseguridad, esos easy funcionan de la misma forma que funcionan los easy del top, ¿no? Y si me vuelvo loco, y si intervengo en clase y me rechazan, y ahí tomar distancia al diálogo y ser capaz esas de preguntas. actuar a pesar, ¿no? Exacto. Vale. ¿Cómo se traduce eso? Es decir, ¿en qué te ha hecho más seguro? ¿En qué notas que eso te ha ayudado? En que ahora tengo la iniciativa de poder pensar de que puede pasar lo peor como lo mejor, ¿no? Puedo intervenir en clase con el pensamiento de que puede, pueden pensar mal de mí o puedo equivocarme y no pasa nada. De todas maneras, eso es lo que me llevo, ¿no? Y que me da la fortaleza de tener disciplina. De todos modos, es una disciplina que uno tiene que instaurarse y tener la fortaleza, porque es difícil, y yo sé que para todos es difícil dar el primer paso, pero cuando das ese paso que es incómodo, es una solución para salir de tu zona de confort. Y supongo que también habrán habido momentos en los que esa disciplina pues te habrá costado, ¿no? Habrá momentos en los que tal vez eres un poco más débil, te cuesta responder a determinadas situaciones como te Claro, gustaría, pero ¿qué pasa todo es luego? todo es un proceso. No, uno no va a pensar que se va a sanar, no sanar, porque en realidad yo sé que eso no es una condición, es simplemente somos personas inseguras y ya, o hemos mal acostumbrado a nuestro cerebro de querer darnos tranquilidad al instante. Pero si queremos solucionar el problema, tenemos que ser conscientes que esto es a largo plazo y tenemos que tener disciplina en nosotros y la fuerza de voluntad en nosotros para quedarnos con la incomodidad, sabiendo que en largo plazo vas a actuar de una manera distinta. Hay algo también que me gustaría hablar un poco, que es todo lo que has hecho posteriormente a lo que hemos trabajado. Hablábamos de que ahora vas a ir a estudiar inglés, ¿no? A Irlanda y que tienes ahí proyectos por Exacto, delante que te hacen ilusión. Eso también es algo que te ha ayudado, ¿no? Dejar todas las obsesiones atrás. exacto. Es muy cierto. Me acuerdo también que hicimos un ejercicio de, sobre cómo me veía acá a 40 años, el Mauricio seguro, Ajá. en cómo yo quiero ser. Entonces, recuerdo que escribí una historieta en donde de cierta manera me motivaba
a yo agarrar la disciplina porque yo quiero ser así, yo no quiero ser el Mauricio inseguro que hasta en ese momento estaba haciendo. Y era una especie de motivación para agarrar la disciplina y poco a poco eh, ir superándose a uno mismo y salir de la zona de confort. Exacto. Ahora tengo proyectos y de los cuales me ilusiona mucho terminar mi carrera, ya como que me idealizo cómo, cómo será mi vida en un tiempo. Y eso es algo que te ha ayudado, ¿no? Hacer todo el proceso también a motivarte, a no darle tanta importancia, ¿verdad? Motivación, exacto, tal cual. Muy bien. Y ya para ir terminando la entrevista, me gustaría que nos dijeras tal vez 3 o 4 cosas que le dirías a las personas que tal vez están pasando por una situación parecida a la que tú te encontrabas. Claro. Bueno, en primer lugar quisiera que, que tengan confianza en sí mismo, porque esto en verdad no es un problema, es algo que tiene solución, es algo que si uno pone de su parte, vas a conseguir salir de, yo lo llamaría inseguridades, porque en verdad para mí son inseguridades, no, no es que sea una condición como ya lo repetí, Ujú. pero que con disciplina eh, van a ser unas personas más seguras. También recomendaría que no, no evites el pensamiento. Yo sé eh, que es muy difícil, al inicio es difícil porque es algo que te aterroriza, pero si uno en verdad se motiva por querer salir de este, de este bucle o de esta obsesiones que en verdad te quitan mucho tiempo, lo mejor es agarrarse de valor, quedarse con el miedo y eso a largo plazo va a desaparecer. En segundo lugar, quisiera que no se deje influenciar si es que tal vez ven un mensaje pesimista o tal vez están en algún grupo sobre, porque yo personalmente estaba en grupos que tenían que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, como ya mencioné, yo me metí sobre el tema, quería buscar información sobre el tema, y a veces hay personas que no tienen solución y cosas así que eh, son cosas erróneas en realidad, así que no es bueno tomarse a pecho esas cosas y uno debe tener paciencia y tener la fuerza de voluntad, que con eso es suficiente para poder salir de eso, ¿no? De esto me acuerdo que hablamos al principio de trabajar juntos, ¿no? Lo de, vale, estoy en foros, miro muchos vídeos y eso puede servir Mm, en algunos casos, ¿no? Porque hay información y hay gente que sí que da eso, que puede ayudar, pero hay otros grupos o otras personas que tal vez están en me acuerdo esa mucho. posición victimista de no se puede solucionar, de, ¿sabes? Echando todo el rato la frustración que llevan y eso a veces no Claro, funciona, no ayuda, ¿no? no funciona, no ayuda. Como tercer lugar, eh, bueno, a mí me pasaba mucho como una recomendación sobre una experiencia mía, es que al estar activo en alguna actividad que a uno le gusta, hace que sea más llevadero y que el miedo que uno tiene se baje, no tome importancia porque uno está concentrado en lo que le gusta hacer. Así que si estás activo, si haces lo que te gusta, si te metes a alguna actividad, vas a ver que vas a, va a ser mucho más fácil, más llevadero el proceso de recuperación, por así decirlo. Eso está genial. Sí, eso también es importante lo que decíamos, ¿no? De que, vale, una vez ya lo sabemos gestionar, es cuando está bien que hagamos todas esas cosas para hacer el proceso más fácilmente, pero lo que no está bien es hacer cosas para huir, ¿no? Que eso es lo que Mm, sabemos que, bueno, debemos, bueno, no recurrir a eso como una opción, porque no nos ayuda, ¿no? Pero sí que sentir, paralelamente a trabajar y a claro, claro. responder bien,
hacer cosillas es algo que nos va bien. Claro, a eso me refería. Tal y tú decías también el gimnasio, ¿no? En tu caso, el estudiar, el ir ahora a estudiar inglés también fuera. El inglés, sí, ¿Qué más cosas te han definitivamente. servido a ti? Que se te ocurran. Tener reunión social también, porque ahora, a pesar de la pandemia, ya todas las restricciones fueron bajando y ya pude juntarme con mis amigos, salir con mis amigos y eso ayudó bastante también. Recuerdo que cuando empezamos a trabajar era justo inicio de pandemia, justo estaba empezando. Sí, ¿no? es por eso que ahí empezó a empeorar también mi TOC, creo. Sí. Y me acuerdo mucho que mis miedos evolucionaban, ¿no? A veces, o sea, nunca tuve solo un miedo en específico. Tenía un miedo y luego venía otro miedo y ese miedo me daba más miedo que el anterior y el anterior se eliminaba y tenía el otro miedo y así. Esto es interesante. ¿Qué aprendimos de esto? Porque es verdad que a la mayoría de gente es como que las obsesiones mutan, ¿no? De una deriva a otra y al final son todas diferentes a pesar de que funcionan igual, ¿no? ¿Qué dirías tú sobre este tipo de cosas? Cuando mutan. Es el mismo ciclo. El accionar, como uno actúas de la misma manera que actuaste con el anterior miedo, la anterior obsesión. Entonces, si uno aprende a actuar de manera distinta, entonces cada vez que te da miedo es algo que te pueda sentir que te pueda llevar a una obsesión, tú actúas de manera distinta, entonces el resultado va a ser distinto. No vas a estar en ese bucle que uno acostumbraba a estar. Y la última pregunta que quiero hacerte es, vamos a imaginar que pudieras hablar con el Mauricio que estaba en el peor de los momentos, ¿no? Cuando más te afectaban las obsesiones. ¿Qué te dirías a ti mismo si pudieras volver atrás en el tiempo y, sabiendo todo lo que sabes ahora, pudieras hablarte y decirte nada, hablarte durante medio minuto o un minuto? ¿Qué te dirías a ti mismo? Me diría que debo tener paciencia, que en verdad esto se va a solucionar, que no me estrese, porque yo recordaba que me estresaba mucho, porque yo quería a veces quería eliminar el pensamiento de una y me estresaba por eso. Entonces, me diría que tengo que tener paciencia, que sepa gestionarlo, que esto va a tener solución si es que tengo disciplina, si es que tengo la fortaleza de poder quedarme con esa incomodidad, con ese sentimiento de temor, porque eso al fin y al cabo es pasajero y a largo plazo vas a tener una mejor vida y todo va a ir bien. Muy bien. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Estoy seguro que va a ayudar a muchísima gente, a gente que lo vea, seguro que va a sacar cosas buenas. Y felicidades por todo el trabajo que has hecho y por la actitud que has tenido. Muchas gracias. Dale un like al vídeo si te ha inspirado este testimonio que acabas de escuchar. Y por otro lado, si te encuentras en una situación similar y quieres que te ayude a trabajar en ello, vas a encontrar abajo en la descripción links de un formulario para hacer coaching conmigo. Rellenas el formulario y me voy a poner en contacto luego contigo para darte más información sobre cómo funciona. Suscríbete al canal en el caso de que no estés suscrito o suscrita y también comparte el vídeo para que pueda inspirar a otras personas. Nos vemos muy pronto y a por todas.